Hola, mi nombre es Julio César Sánchez, estudiante de la asignatura Lenguaje y Comunicación 2 de la Universidad Fermín Toro, cumpliendo con esta actividad sobre lo que es narración, tipos de narración, elementos, cuentos, tipos de elementos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos decir que la narración es una de las herramientas más utilizadas en el ámbito literal, ¿ok? Para relatar una historia, describiendo sus ambientes, sus hechos, sus personajes, sentimientos, o sea, todo esto que se desprende. Surgió durante el desarrollo del lenguaje en épocas muy antiguas, ¿verdad? Una narración suele ser breve y referirse a actos de manera muy rápida y general. ¿Ok? Según McEwan y Evan, la narrativa sería un acto primario de la mente transferible en el arte de la vida. O sea, la capacidad de narrar sería una condición del aprendizaje de las formas más elaboradas del pensamiento y de la estructura. ¿Ok? O no. Claro, esto tiene sus características, ¿verdad? Una narración debe ser el uso de tiempos verbales en el pasado, el pretérito perfecto simple, ¿verdad? Para la acción y pretérito imperfecto para la descripción. ¿Ok? Presencia de verbos de acción y predominio de marcadores contextuales temporales. ¿Ok? La narración, ¿verdad? Tiene varios elementos, que están el narrador, que puede ser, que es la voz que cuenta los hechos, obviamente, ¿no? Puede ser interno, que es se cuenta toda la historia en primera persona, ¿ok? Es decir, que el narrador es protagonista de la historia. El externo, ¿verdad? Que se cuenta en tercera persona y es como un testigo que está viendo todo desde afuera, ¿ok? Claro, hay diferentes tipos de externo, ¿verdad? Está el externo, que sabe todo, es omnisciente, que conoce todo lo que va a pasar, lo que está pasando, y está el que es netamente testigo. También está el caso de las novelas contemporáneas, que se pueden dar el caso que haya un intercambio pues, entre externo e interno. ¿Okay? Se puede dar ambos casos en dicho ejemplo. Los personajes pueden ser principales y secundarios. ¿Okay? Estas pueden ser reales o ficticias, que son los que intervienen en los hechos narrados. ¿Okay? Los principales pueden ser el protagonista y el antagonista. Como la palabra lo dice, el protagonista es el personaje principal, el centro de la narración, y el antagonista es el que se opone al protagonista y podemos decir que en cierto caso es el que le complica la vida al protagonista. Luego están los secundarios, ¿ok? Que son personajes que podríamos decir que complementan la historia, ¿verdad? Es donde se apoya al protagonista y con frecuencia los personajes secundarios son planos y son definidos por una idea, una casualidad, sin evolución a lo largo del relato. Otra clasificación sería los planos y los redondos, siendo los planos los que están poco elaborados y los redondos los que son como humanizados, contradictorios, con actitudes, o tienen un poquito más de desarrollo. Luego tenemos en la otra parte de la estructura es lo que es el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo circula en un lugar circula en el lugar donde se desarrolla la acción o donde transcurre la narración. Puede ser abierto, puede ser cerrado, puede ser real, imaginario, todo depende de la narración que se vaya a hacer. ¿Okay? Todo esto depende de lo que se esté desarrollando. Puede ser presente, pasado, futuro, dependiendo del tipo de narración. Estos tienen una distinción que son los tiempos externos e históricos, ¿verdad? Que como que se refiere a una época del pasado, un tiempo histórico donde se desarrolla la narración. El tiempo interno o narrativo indica una mayor o menor amplitud cronológica de los acontecimientos narrados y la simultaneidad, que tiene características de las ambas dos expuestas. ¿Okay? Entonces puede ser el tiempo externo, puede ser el tiempo interno. ¿Okay? Luego tenemos lo que es la estructura, que es el planteamiento, que generalmente es como la situación inicial, en cuál es el ambiente donde se va a hacer la narración, quiénes son los personajes, cómo están definidos, toda su ubicación en hechos, tiempo y espacio. Luego viene el nudo, que sería como la parte, donde está la alteración de la situación inicial, donde vienen los conflictos, los enredos, los problemas, las complicaciones, y luego viene el desenlace, que es cuando viene ya la resolución de todos los conflictos, la transformación de la situación planteada en otra, y llegamos a un fin,
¿verdad? Normalmente o generalmente es distinto al inicial, ¿ok? Luego tenemos lo que es el cuento. El cuento es un tipo de narración, pero breve, o sea, pequeña, ¿ok? Pues normalmente pueden ser hechos reales o ficticios, ¿verdad? Lo cual es un grupo de personajes que tiene una trama relativamente sencilla, ¿verdad? En este ámbito literario, en uno de los subgéneros, o sea, él es, como les decía, es parte de la narrativa, es un subgénero de la narrativa, ¿verdad? Y ampliamente cultivado por los escritores en muy distintas tradiciones, o sea, también existen los cuentos populares transmitidos oralmente o que pertenecen a culturas antiguas, como hacían los mayas o los aztecas, que ellos transferían su cultura a través de cuentos, de cuentos orales. ¿Okay? Luego tenemos los tipos de cuentos, que están los cuentos de hadas, los cuentos fantásticos, los cuentos realistas, de terror, ciencia ficción, policiales, cómicos o eróticos. ¿Okay? Siendo los cuentos de hadas generalmente son destinados para los niños, donde se desarrolla un mundo fantástico, ¿verdad? Donde el bien siempre gana sobre el mal, suelen contar con un tipo de aprendizaje o moraleja en su efecto final, lo que se aproxima un poco a lo que se llama la fábula. Los cuentos fantásticos es lo que se representa un mundo ficticio, ¿verdad? Muy alejado del mundo real, ¿verdad? Donde tiene sus propias leyes de existencia. También tienen criaturas, pueden darse como el ejemplo de criaturas mágicas, con poderes sobrenaturales, otras realidades, entre otros, ¿verdad? Luego están los cuentos realistas, que se desarrollan en un mundo semejante al nuestro, con unas reglas semejantes a las nuestras también, ¿ok? Tanto en verdad y en credibilidad, ¿ok? Luego están los cuentos de terror, cuyas tramas se giran en torno a lo sobrenatural y a situaciones diseñadas para despertar o infundir miedo en el lector. Luego tenemos los cuentos de ciencia ficción, que se desarrollan en futuros cercanos o distantes, utópicos o distópicos, o mundos paralelos, donde la ciencia y la tecnología son distintas a nuestra realidad y permiten el desarrollo de situaciones inéditas. Luego están los cuentos policiales, o también de detectives, ¿verdad? Que es donde vemos, o sea, la narrativa del crimen, de robos, de asesinatos, de que el investigador, pues hay un crimen, hay un delito, entonces cómo él va desarrollando toda la historia para luego resolver el crimen, por decirlo de esa manera. Luego están los cuentos cómicos o sátiros, ¿verdad? Que están diseñados para mover la risa, esa dar risa, pues, generar la risa en los lectores. Son situaciones disparatadas, graciosas y a veces hasta ridículas. Los cuentos eróticos, bueno, finalmente son aquellos que abordan temas románticos, íntimos, especialmente vinculados con la sexualidad. Los cuentos, igual que la narración, se divide en tres partes: inicio, complicación y desenlace. Siendo el inicio, como en todas las narraciones, donde se despliega el mundo como tal, donde se va a hacer la narración, se presentan los personajes, ¿verdad? Inmersos en la trama, y idealmente en esta etapa es en la que damos a conocer las cosas que nos hacen dar a entender quiénes son los protagonistas. La complicación es como la etapa intermedia, es lo que la trama se hace más compleja, ¿ok? Intrínseca, donde vienen las complicaciones y los problemas. Y luego tenemos el desenlace, donde el cierre del cuento, ¿verdad? Donde se llega a una anécdota, a un aprendizaje, y aquí solemos entender todo el aprendizaje que tuvieron los personajes y por qué llegaron a donde llegaron. Espero que les haya gustado.